¿Está pensando en viajar al exterior en los próximos días, semanas o meses? Y si sí, ¿está completamente seguro de que cumple con todos los requisitos para entrar a su país de destino? Porque si no, omitir este cuestionamiento puede dejarlo en tierra en menos de un minuto, incluso si ya tiene el pasaje comprado y gastos de estadía. Una joven venezolana, Michelle Boet, aunque técnicamente no pasó por alto este cuestionamiento, sí le preguntó a quién no debía, a la inteligencia artificial. La respuesta a esta fue que no necesitaba visa para entrar a Marruecos, país al que viajaba. La equivocación fue que, siendo venezolana, sí necesitaba tramitarla para entrar al país mediterráneo. No la dejaron ni embarcar y el vuelo salió sin ella, según lo que narró en un video en su cuenta de TikTok. El caso de Michelle no es uno aislado. Millones de personas alrededor del mundo confían plenamente en las respuestas de la inteligencia artificial, a pesar de que esta misma advierte que puede cometer errores y sugiere que es mejor comprobar la información importante en sitios oficiales. Pero el problema no termina en una mala respuesta. Empieza cuando esa información no se contrasta y se convierte en una decisión de viaje. Porque aunque la inteligencia artificial es una gran herramienta para consultar, organizar información y orientar dudas rápidas, no es una fuente oficial ni infalible. Sus respuestas pueden basarse en datos desactualizados o incompletos. Y por eso, cuando se trata de requisitos migratorios, confiar únicamente en ella puede salir caro. En estos casos, la diferencia entre viajar o quedarse en tierra está en verificar la información en canales oficiales antes de tomar cualquier decisión. Viajar al exterior no siempre inicia con la llegada al aeropuerto. Comienza en la verificación de requisitos de entrada al país de destino, porque si no los cumple, incluso la aerolínea que escogió para volar puede negarle el abordaje para evitar asumir costos de retorno y sanciones por parte de migración. Ahora bien, cuando se revisan esos requisitos, hay un punto de partida común que aplica para todos los viajeros, sin importar el destino: la documentación básica. El primer requisito para cualquier destino del mundo es el pasaporte. En el caso venezolano, algunos países como Colombia y Brasil han permitido su ingreso con pasaporte vencido de 5 a 10 años. Sin embargo, es una excepción y no la regla. No todos los gobiernos cuentan con esta flexibilidad y es importante verificar en las páginas oficiales de los consulados el estado en el que su pasaporte tiene que estar para que no lo devuelvan, o peor, lo deporten. Aunque hay 116 países como Paraguay, Argentina, Groenlandia y Sudáfrica que permiten la entrada solo con el pasaporte venezolano, este sigue siendo uno de los más débiles a nivel mundial, ubicándose en el puesto número 43 en el índice Henley, el cual es un ranking global que mide qué tan poderoso es el pasaporte de un país según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin visa. Es decir, entre más países pueda visitar sin trámites previos, más alto estará el pasaporte en el ranking. Y entre más restricciones tenga, más bajo estará. El segundo requisito es la visa. Y aunque es un término que muchos han escuchado en algún momento de la vida, no todos tienen claro qué es o por qué se necesita. La visa es una autorización que otorga un país a un ciudadano extranjero para permitirle ingresar, permanecer o realizar ciertas actividades dentro de su territorio por un tiempo determinado y bajo condiciones específicas. Puede que no sea el viaje en sí, pero es el permiso previo que define si usted puede entrar legalmente y bajo qué motivo, como turismo, estudio o trabajo. Y aunque tenerla no garantiza la entrada definitiva, sí es un requisito obligatorio en muchos destinos antes de viajar, como Australia, Estados Unidos, Canadá, México y Marruecos. Pero ojo, además de la visa que ya se conoce, hay distintos permisos que, dependiendo del país, también son un requisito obligatorio antes de llegar. La visa on arrival, que se obtiene al momento de llegar al destino, el ETIAS para el espacio Schengen, que entrará en vigor a finales del 2026, y el ETA. Pero, ¿qué es el ETIAS o el espacio Schengen? El ETIAS fue creado porque Europa quiere revisar a los viajeros antes de que lleguen, no en el aeropuerto. Es un filtro de seguridad. Usted llena un formulario online, ellos cruzan sus datos con bases de seguridad y deciden si puede viajar. Aplicará para personas de países que hoy no necesitan visa, como los venezolanos. Así que sí, cuando entre en vigor, deberán pedir ese permiso antes de viajar a Europa. No es una visa, pero cumple una función parecida. El espacio Schengen es básicamente un grupo de países europeos como Francia, España o Alemania, donde ustedes pueden moverse sin controles internos, como si fuera un solo territorio. Ahora el ETA. El ETA funciona parecido al ETIAS, pero ya está activo para ingresar al Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es un permiso digital que deben pedir los viajeros que no necesitan visa antes de viajar. A un ciudadano venezolano por el momento no lo requiere. Tenga en cuenta esto. Si usted necesita visa, no le piden ETA o ETIAS. Si usted no necesita visa, entonces sí le pueden pedir el ETA o el ETIAS. Pero ahí no termina el filtro,
porque cumplir con el pasaporte y la visa no garantiza que usted vaya a entrar al país. La decisión final siempre la toma el oficial de migración en el punto de entrada. Por eso, además de los documentos básicos, muchos países exigen lo que se conoce como soporte de viaje, tiquete de salida, reserva de alojamiento o carta de invitación, e incluso pruebas de solvencia económica. Demostrar que usted no solo quiere entrar, sino que también puede mantenerse durante su estadía y salir en el tiempo permitido. Y aquí hay otro detalle clave que muchos pasan por alto: el motivo del viaje. No es lo mismo decir que va por turismo que por negocios o por estudio. Cada categoría tiene condiciones distintas y una respuesta inconsistente en migración puede ser suficiente para negarle el ingreso, incluso si tiene todos los documentos en regla. Además, hay factores menos evidentes que también influyen. Por ejemplo, haber superado el tiempo de permanencia en un viaje anterior, no tener claridad sobre su itinerario o no poder explicar dónde se va a quedar. Todo eso levanta alertas, porque al final no se trata solo de tener un documento en regla, sino de cumplir con todo el proceso que exige el país de destino. Cada requisito responde a un control distinto y todos son igual de importantes. Un solo detalle puede marcar la diferencia entre abordar o quedarse en tierra. Y esa diferencia casi siempre está en la información que se verifica o en la que se da por sentada. En viajes internacionales, asumir no es suficiente. Verificar, en cambio, puede ser lo único que garantice que el viaje realmente empiece.